testimonios de sus grandes hacedores, entrevistas y temas de diseño. Aquí comienza Una de Cal y Otra de Arena por Radio Zona. La gente que no tiene pena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye todo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adrián? Sí, el mal tiempo, ¿no? Parece que sí. Bueno, audiencia querida, estamos aquí como todos los jueves, transmitiendo desde Radio Zona 89.3, Radio Zona Miramar, desde sus estudios de calle 33, 2444. Bueno, estamos ahí este jueves, hoy es jueves 14, ¿no? 14, ¿cómo va pasando el mes? Mirá, ya mediados de mayo estamos. Bueno, estamos entrando ya aproximándonos a las primeras fiestas patrias del año, ¿no? 25 de mayo. Y después vamos a estar en junio con el primer gobierno patrio, la formación del primer gobierno patrio. Así que vamos a conversar hoy con un invitado especial que tenemos, el señor Mario Garelick, que ahora lo voy a hacer pasar en unos minutos. Pero mientras tanto quería agradecer la presencia el jueves pasado, el programa anterior, de Marini Allende. Marini que nos pudo contar un poco además de la historia familiar, iniciada por el matrimonio de Claudio Allende y Cabeza, acá en nuestro territorio, y su señora María Magdalena Ceruti. Además de esa historia familiar, digamos, también nos habló de su vida, de su larga vida, no tanto por la edad, sino por todas las actividades que fue desarrollando. Como docente, ha participado en la fundación de distintos colegios, ha estado en esos procesos históricos y actualmente también se desempeña en la parroquia San Andrés. Sigue desempeñándose en la parroquia San Andrés. Así que, bueno, le agradezco a Marini también por la difusión que ha hecho del libro, este libro que publicamos y presentamos el 25 de abril, último, la reedición del libro centenario de Miramar, Miramar en el 30º aniversario de su iglesia, este libro que ya cumplió más de 100 años, y tuvimos el enorme placer de desarrollar este proyecto con su reedición centenario, y aquí le agregué, como ya he dicho varias veces, la biografía del autor del libro, ¿no? Hecha por mí, la biografía, ahí está, que le puse de título Juan Pascual Massanet, Sembrando los Caminos de Dios desde Manacor a Miramar, porque ya hemos contado varias veces que este sacerdote mallorquí vino en 1904 para misionar en Argentina y tuvo 11 destinos en la diócesis de La Plata en esa época, que era parte de la provincia de Buenos Aires, hasta que llegó a Miramar en 1919 hasta 1924, destino como primer párroco, donde además de obras en la iglesia, tuvo una serie de proyectos como la primera biblioteca popular, la primera imprenta del boletín eclesiástico. Fue propuesto para el primer director del periódico de la época, además de hacer los primeros proyectos para la iglesia de capilla de comandante Nicanor Otamendi, la primer colegio de hermanas, que lo creó como asilo de mujeres, de niñas. Bueno, una serie de proyectos importantes desde el punto de vista religioso, o sea, pastoral, y además obras que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de nuestra región, porque aquí describe, como libro histórico, son el primer registro de lo que es actualmente Mar del Sur, en aquel momento Boulevard Atlántico, comandante Nicanor Otamendi, Mechongué y Miramar. Así que tiene ese valor, ese importante valor histórico. Aquí actualmente está en venta en la librería Déjalo Ser. También lo pueden conseguir en Obelix, y por supuesto, por tratarse del autor, el sacerdote
Juan Pascual Massanet, lo pueden adquirir en la parroquia, con lo cual van a colaborar también con los fondos de la parroquia que están haciendo reformas. Bueno, vamos a poner un poquito la cortina musical. No sé si hay algún saludo ahí que agradecer hoy, aparte de Marini. Te saluda como siempre Sandra y Carlitos, que ellos están trabajando en el parque eólico. Carlitos trabaja en el parque eólico y mientras llega su horario de salida, que es justo a las 16, nos escucha. Obviamente te está escuchando mi mamá, Emma, que me manda un saludo y lo tengo que sacar al aire porque corresponde, porque es tu oyente, no es mi oyente. Y quiere felicitar a su nieta Agustina, que el día de ayer se recibió de psicóloga en la Facultad de Psicología de Mar del Plata. ¿Es tu hija? Exactamente. Felicitaciones a la familia entonces, a la abuela, al padre baboso, orgulloso, y a la que hizo el esfuerzo de estudiar. ¿Y qué te parece? Es psicóloga. Así que, ¿vive acá en Miramar? No. Ellas viven las dos en Mar del Plata. En Mar del Plata. Así que la abuela está muy orgullosa de su nieta y le manda un saludo muy grande y la felicita. Bueno, ¿y dónde estudian? ¿A la universidad pública? Exacto. Bueno, aprovechamos, me imagino que ayer no debe haber tenido clase, debe haber estado seguramente acompañando la marcha en apoyo al presupuesto, ¿no? Sí. A la defensa de la universidad pública. Las dos fueron a la marcha. La anterior también fueron a la marcha, ella, y me siguen consultando a mí, Enrique, a ver, son mis hijas, ¿no? Y le digo, esas decisiones son pura y exclusivamente de ustedes. Exacto, sí. Ustedes siempre acuérdense que ustedes son fruto de la universidad pública, ¿no? Claro. Sos una recibida de la universidad pública. Claro. Así que sí, totalmente en apoyo. Totalmente en apoyo. Sí, yo también soy egresado de la universidad pública y creo que hay que apoyar la defensa de la universidad, de esta universidad, de esta educación pública, tanto sea primaria, secundaria como la universitaria. Han salido infinidad de egresados en todos los niveles y además algunos han llegado a ser grandes científicos reconocidos en la Argentina y en el mundo, pero no por haber sido científicos solamente, sino lo importante que es poder aprender a leer y escribir, ¿no? Para defenderse en la vida, para progresar. Bueno, entonces hacemos una pequeña pausa con la cortina y mientras tanto lo hago pasar a nuestro invitado, Mario Garelick. Vamos a hablar con él de un tema muy interesante. Se aproxima la semana de mayo, la Revolución de Mayo, el aniversario de esta revolución y la creación de nuestro primer gobierno patrio. Un segundito. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quiéreme como te quieres, que lo valía. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quiéreme como te quieres, que lo valía. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito que se
ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Te amo de manera insensata y verdadera. En Radio Zona, Enrique Malbrán conduce Una de Cal y Otra de Arena. Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quiéreme como te quiero, si no valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quiéreme como te quiero, si que no valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito que se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela. Bueno, como prometimos, estamos aquí de vuelta en el aire con nuestro invitado que ya hemos pedido, lo hemos invitado a sentarse, estamos tomando un cafecito, por el frío también, aunque acá en el estudio no hace frío, ¿no, Mario? No, la verdad que está muy agradable. Bueno, el señor Mario Garelick, que tuve la oportunidad de conocerlo hace pocos días en la charla que dio introductoria, digamos, sobre un ciclo posiblemente que se desarrolle de charlas en el Centro Cultural Español sobre San Martín. Me pareció tan interesante, así que ahora está invitado, ya está acá en nuestros estudios y vamos juntos a conocerlo, porque yo no lo conozco de antes, así que en este momento te doy la bienvenida, Mario. Bueno, gracias. Para mí también es una alegría poder vincularme con la gente de Miramar y en lo posible ser útil, porque cuando uno es útil se siente mejor, ¿viste? Arrimate un poquito más por las dudas, porque Bueno. este micrófono, Ahí. por las dudas. Sí, sí. ¿Estás cómodo ahí? Sí, sí. Bueno, Mario, como una presentación informal, pero que la gente vaya conociéndote, vos estás viviendo en Miramar ¿desde hace cuánto? Estoy viviendo desde la pandemia. Ajá. Ahora tenía en la casa donde vivo ahora, era la casa de vacaciones, la compré hace 35 años. Ah, Pero son bueno, unos cuantos años. claro. Tenía una idea equivocada, tanto yo como mi mujer, de que en Miramar en invierno no se podía vivir, porque veníamos en invierno para el 25 de mayo, para la vacación de invierno, la casa estaba cerrada, no estaba preparada para el frío, y teníamos la idea de que en Miramar no se podía vivir.
Y ya después cuando nos jubilamos los dos, empezamos a venir de noviembre hasta Semana Santa. Y la pandemia se desató fin de marzo. Unos días antes teníamos hasta ya prevista la fecha de regreso. Y mi hija mayor y mis otros hijos dicen, ¿qué van a hacer acá en Buenos Aires? Quédense en Miramar a ver qué pasa. Y bueno, nos quedamos y nos dimos cuenta que es un lugar ideal, ¿viste? Y pasaba el invierno y varios inviernos ya. El primer invierno la casa no estaba preparada, pero Claro. después acondicionándole 3, 4 cosas, ya ahora está calefaccionada, Claro. es otra cosa. Vos sabés que siempre era una cuestión de la gente turista o los residentes de verano, digamos, que siempre decían, ¿y ustedes los miramarenses no se aburren en invierno? ¿Qué Claro. hacen? ¿Viste? Estaba también esa fantasía, ¿no? Que Sí. si ellos se iban, desaparecíamos casi, no teníamos nada para hacer. Claro, porque aparte ahora cambió bastante. Sí. Antes uno venía, la peatonal estaban todos los negocios cerrados, entonces parecía un pueblo abandonado. Sí, Pero desde el exterior, lógicamente había vida, había Claro. gente que trabajaba, vida Claro. cultural y demás. sí. Después uno hace a esta altura de la vida, hace lo mismo que haces en Buenos Aires o en cualquier lugar grande, pero mucho más sano. Vos tenés 80 y... Bueno, no voy a decir yo. No, Vos, 84. 84 años, sí. Sí, sí, sí. Y originalmente, ¿de dónde sos? Yo nací y me crié en Mar del Plata. Ah, bueno, Claro. ¿hasta qué edad estuviste ahí en Mar del Plata? En aquel entonces no había universidad, entonces a los 17 me fui. Ah, o sea que el clima marítimo lo conoces. No, más vale. Y No. parte en Mar del Plata de aquel entonces, del año 50 y pico, era más o menos como es Miramar hoy. Claro, O sea, tenía 100.000 habitantes, Mar del Plata llegaba hasta la Juan B. Justo, y por el otro lado llegaba hasta la avenida Champañá. claro. Era más o menos lo que es Miramar hoy. Ujú. Un único colegio estatal, el Colegio Nacional Mariano Moreno, que vos sabés que llevamos 60 y pico de años de egresados, y hay un grupo que una vez por año nos seguimos viendo. Ah, qué bueno. Sí. Qué buena costumbre esa. Sí, con algunos amigos muy, muy queridos, gente que fue importante en diversos rubros. Y nos vemos, ¿viste? Bueno, acá cuando se organiza el grupo, ¿no? de vecinos, profesionales, se empieza a armar el colegio secundario, Sí, lo arma como proyecto de colegio nacional. sí, sí. De hecho, al Instituto General Alvarado, que hoy es privado, Sí. bueno, siempre fue privado, digamos, pero tuvo una época de adscripto, como se decía, Exacto. que ahora cumplió 75 años, hace poquitos días. Le llamaron, y le llamamos todavía el Colegio Nacional, cuando no es Colegio Nacional, pero los que estudiaron esos primeros años después tenían que ir a rendir a Mar del Plata, los que se llevaban alguna materia. Exacto. Justamente al Mariano Moreno iban a rendir. Claro, y vos sabés, mira, el mundo es chico. Dos grandes amigos míos fueron profesores de la primera camada, ya fallecieron, uno por lo menos, Gustavo Elías, profesor de literatura. Tribilín, le decíamos nosotros acá, en el colegio. Sí, que viajaba desde Mar del Plata. Y la otra que ahora me viene el nombre, el apellido se me hizo una laguna, Teresa o Teresita, que era profesora de francés, que también este verano vino a veranear acá y tomamos café con ella y el marido, y me contó que se bajaba Pasando el arco. exacto y caminaba 2 o 3 cuadras hasta la sede. Sí, sí. Claro. Y era como un satélite de la educación secundaria en Mar del Plata, pero para Miramar fue un gran avance tener un secundario. Sí, claro, sí. Estaba la escuela agrícola, Claro, que fue, creo que fue en el 1946,
4 Sí, sí, fue sí. fundada, me parece, la fecha no la tengo exacta. Pero como después estaban siempre el proyecto de colegio parroquial, secundario, que se creó más tarde. Exacto. Pero bueno, sí fue, inclusive porque se comenzaron a reunirse en el 51 para formar el Colegio Nacional. Y todo el proyecto siempre fue ese, justamente. Funcionó donde después había una pensión en esa época, después fue la comisaría, actualmente la Claro. comisaría de la Avenida Mitre, ahí funcionó. Funcionó también en el colegio, en la casa que después fue la casa de los Camet, ahí en la calle 17, casi 36. Sí. Ah, Sí, 36, una casa antigua que hay ahí, con doble arboleda en la vereda, era una cosa rara. Eh, Funcionó también a la vuelta de mi casa, de tu casa también, por la 24, mira vos. entre 13 y 15, que hay unas Eso construcciones viejas, Sí, antiguas. sí, Bueno, con ahí, con un parque muy lindo. claro, bueno, ahí funcionó Mirá también. No recuerdo en qué orden, ¿no? Fueron estas mudanzas. Hasta que se estableció lo que era el edificio actual, que se llamaba en esa época, creo que Hotel Económico, le decían, que era el que gestó eso fue Grumblat. Claro. Y de todas maneras, desde el punto de vista edilicio y educativo, la sede actual tiene parque, tiene lugares para hacer deporte. Sí, sí. Es Bueno, un y lugar mucha gente de Mar del privilegiado. Plata, como vos decías, Gustavo Elías, es más del 70 y pico en adelante que estuvo acá. Estuvo inclusive Sí. de regente. Pero muchos venían de Mar del Plata. Claro, Gustavo Lea fue aparte de eso, y aparte de ser un gran amigo, Ya falleció, perdón, ¿no? sí, falleció. Sí. Sí, lamentablemente. Falleció joven. Sí, sabía. Era un jugador muy fuerte de ajedrez, era uno de los pilares del ajedrez juvenil en Mar del Plata. Llegó a jugar la final del campeonato juvenil argentino. Sí, era una figura. Que vos sabés que no era de Mar del Plata, eran de Dolores. Se vinieron a vivir a Mar del Plata y hizo tercero, cuarto y quinto con nosotros. ¿Y sería de amigo, vos que eras amigo de él, de Brown, el otro jugador de ajedrez? Claro, que también fue un jugador muy fuerte de Muy ajedrez. fuerte. Porque, ¿sabés qué? Estoy pensando entonces que Celina Ramajo, que era otra docente, creo que era, sí, profesora en historia, estaba casada con Brown. Claro. Y la familia de Celina era de Miramar. Y de ahí debe ser que ha venido a Miramar finalmente. No sé si el vínculo, no sé. Estoy pensando. Brown era más chico que nosotros, pero no mucho, 5 o 6 años más chico. Pero sé, porque mi padre era también un muy buen jugador de ajedrez y lo admiraba. Claro, era muy talentoso. Era muy talentoso, sí. Bueno, no sé, nos fuimos por la rama. No, pero estamos hablando de Claro. un poco para conocerte De Mar del Plata, en aquel entonces radicó un maestro nacional, Domínguez, que le hizo pegar a los jóvenes de Mar del Plata un salto cualitativo, porque tenía capacidad didáctica, aparte de ser un buen jugador. Y Brown es uno de ese. Después creo que dejó el ajedrez, se cansó, de competir así a nivel semiprofesional. Claro. Pero había él, había 3, 4 pibes que curiosamente empezaron a jugar ajedrez en el Colegio Nacional de Mar del Plata. Mira. Teníamos una peña ahí de ajedrez que Gustavo Elías era el alma de eso, ¿viste? Mira qué bien. Y un profesor que por acá no debe haber andado nunca, profesor de matemática, que era un personaje, Sócrates Márquez. No, que yo recuerde, no. El mero hecho que se llamara Sócrates del hombre, Combinado con Márquez, ¿no? te hacía vivir la matemática. Qué bárbaro. Y era un jugador fuerte de ajedrez, y con Gustavo Elías armaron esa peña que nos reuníamos en el Club Quilmes de Mar del Plata, en la calle Luro.
una vez por semana. Y bueno, Brown desde el primer año empezó a ir ahí. A participar. Sí, después no lo vi nunca más, no sé qué fue de la vida de él. ¿En esa época ya tenías interés por la historia? Sí, sí, no tanto. Yo en realidad mi profesión, yo me recibí de abogado. ¿Sos abogado? Ahora soy jubilado. ¿Dónde estudiaste abogacía? En La Plata, En La Plata. claro. Así que de Mar del Plata vas a vivir a La Plata. A La Plata porque no existía otra posibilidad. Mar del Plata no tenía universidad Claro. y nos fuimos juntos, 5 o 6 compañeros del secundario, a parar a una pensión que le llamaban el Palomar de Lunasí. Quedaba en la calle 49 y 1, en La Plata, frente al Colegio Nacional. Claro, 4 o 5 en cada pieza estábamos. claro. Y que bueno, con la mayoría todavía a veces nos vemos, charlamos, hacía sorteos pues, sobre el turno para bañarse, porque había 3 o 4 baños para 60 Claro, claro. tipos, ¿viste? Claro. Y me recibí, trabajé todo, pues mi papá falleció en 1965. Y trabajé toda la carrera, nos casamos, mi mujer se recibió de psicóloga allá. Y de golpe me di cuenta que con Mar del Plata no tenía más nada que ver, porque mi familia ya no estaba en Mar del Plata. Y en la profesión, bueno, uno se empieza, la abogacía no es como otras materias que inmediatamente tenés resultado. Tenés que sembrar y ver qué pasa. Cuando ves qué pasa y te decís, me está yendo más o menos como para poder vivir tranquilo, pasaron 7, 8 años. Y ahí ya no te volvés, ¿viste? Después tuvimos los chicos estudiaron, se recibieron, bueno. Y en las épocas que se podía, compré esta casa para vacacionar. Que ahora es tu casa permanente. Esa es la casa principal. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Y acá en Miramar estás, veo que estás dando charlas, pero vos antes ya tenías participación en programas de radio, tenés Sí. un libro también sobre Sí, historia. varios libros. Varios libros. Bueno, Sí. yo conocí un solo título, disculpame. No importa, no pasa nada. Me encanta porque te estoy conociendo al mismo tiempo que estamos hablando. Contanos. Mira, mi vínculo con la historia es así. En realidad con las ciencias sociales, porque es muy difícil ejercer la abogacía sin entender algo del conjunto de la sociedad. Ujú. Y es por un lado. Por el otro lado, ejercer la abogacía en forma diaria no te deja tiempo Claro. para nada. Entonces yo fui mechando con lecturas, con algún curso de historia, de filosofía. Y después, en el año 73, Arturo Sampay, que yo lo conocí mucho en La Plata, lo traté mucho, lo nombran titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Ese periodo del 73 al 74, unos meses. Y me llama y me dice, mire, necesito alguien que hable de historia, porque yo doy derecho constitucional. Historia constitucional no necesito ayuda. Bueno, como no. Y me nombraron adjunto y durante unos meses di historia constitucional como parte de la materia de derecho constitucional. Para lo cual, bueno, es un esfuerzo, pues tienes que estudiar, prepararte, etcétera, etcétera. La historia de las instituciones no está separada de la sociedad donde esas instituciones rigen, ¿viste? Claro. Bien.
Después vino la misión Ivanisevic, los echaron a todos sin avisar, ¿no? Lo mío fue cómico, porque yo estando, la cátedra la anularon directamente, dijeron no existe más. Y no nos avisaron. Yo fui y firmé el libro de profesores, di la clase Y estabas echado. y estaba expulsado, ¿viste? Bueno, cosas de cómo se manejó la intervención en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Después, bueno, no seguí con los temas de historia y de filosofía, pero digamos, hasta que me jubilé. Si querés te cuento, porque hay anécdotas que son bastante interesantes. Dale. Yo cuando cumplí 60 años, mis amigos me hicieron una cena, ¿no? Y en la cena justo se sentó al lado mío un psiquiatra, que era también, aparte amigo, cliente mío. Y me dice, date un plan para llegar bien a los 70. Digo, es un plan a 10 años, y sí, ¿qué quería hacer? Un plan a 8 días. ¿Y en qué consiste ese plan? Dice, mira, anda alargando la profesión de a poco, porque si no, no la alargás. Andate a un gimnasio, si es un gimnasio caro, mejor, porque te va a doler si no vas. Y si tenés algo pendiente, empezó a agarrarlo. Bueno, gracias, qué sé yo. Me jubilé cuando cumplí... ¿En ese momento lo entendiste? No, algunas cosas sí y otras no. Le hice caso con el gimnasio, le hice caso con largar de a poco, porque es muy difícil, al contador le pasa lo mismo. Largar todo, decir no vengo más, y vos tenés una relación afectiva con los clientes de años, Claro. ¿viste? Entonces tenés que ir largando de a poco. Yo el estudio era un estudio grande, entonces me pude dar el lujo de ganar menos, pero poner en cada carpeta 2 personas. Entonces no había ningún juicio que se llevara un solo abogado, ¿viste? Entonces los que llevaba yo, incorporé 1 o 2 chicos jóvenes que de paso aprendieron. De manera que cuando cumplí 70 dije no vengo más y no se sintió. Ya habías hecho la transición. Exacto, pero fue por ese consejo. Muy bien, muy bien. Y bueno, después sí, hice los 3 años de historia en la UBA, de una sola materia, Argentina 3, que es prácticamente desde del fin del virreinato hasta nuestros días. O sea, ¿te escribiste la carrera de historia? Claro, porque como yo era docente de la universidad, Claro. tenías facultad de cursarla sin rendir, o sea, cursarla como formación. Una formación. Claro. La única materia que vos cursabas Una era sola esa. la cursé ahí en la UBA, ahí de la calle Puan, en filosofía. Es historia argentina. Historia Argentina 3. 3. Que es prácticamente la última materia de la carrera. Se reciben, hacen una tesis y después ya se larga. Tiene 2 orientaciones, los que forman profesores de historia y los que forman investigadores. ¿Viste? Que no es lo mismo. No, claro. ¿Y a vos que te gustó la investigación? Claro, y ¿Cuál sería para vos el enfoque que los diferencia? y el investigador va a las fuentes. Exacto. O sea, a ver qué dijo la carta, qué fecha tiene la carta, si le contestaron, si no le contestaron, a ver dónde está el documento que avala. Me encanta eso.
Sí, sí, es apasionante. La documentación respaldatoria de lo que afirmás. Sí, porque, claro, Bien. Y si puede, por ejemplo, en lo que es historia reciente, hacer algunas entrevistas de alguno que lo ha vivido, qué sé yo, suponete, te hablo de acontecimientos, o agarrar a una persona y decir, si usted estuvo en el velorio de Alfonsín, usted estuvo en el velorio de Perón, eso todavía hoy encontrás gente que ha hecho eso. claro. Entonces se puede también, digamos, incorporar historia oral como fuente. Cada uno te la cuenta. Subjetivamente, Exacto, como cree que la vivió. exactamente. Bien. Y en la UBA, ahí en la calle Puan, hay 3 cátedras. Ahora creo que hay una menos, pero los últimos años no tengo contacto. Una cátedra tradicional, que está la mujer de Romero, un famoso historiador liberal, José Luis Romero, que con ella me pasó una anécdota, si querés te la voy a contar. Después hay una cátedra nacional con Norberto Galazo, que Galazo curiosamente no tiene título de historiador, es contador, pero ha investigado 50 años de historia argentina, Algo sabe. que es uno de los grandes. Y después está la cátedra de izquierda, de Sartelli. Ujú. Y bueno, yo hice las 3, o sea, un año fui a una, al otro año fui a otra y al otro año fui a otra. Sí, con la mujer esta, ahora se me hizo... Ya ahí tenías más de 70. Sí, sí, tenía 70 y pico. Está bien. Pero estaba recién recibido, me venía bárbaro, encima Argentina 3 eran los sábados a la mañana. Así que me iba tempranito, desayunaba frente a la universidad, llegaba primero que todo, ¿viste? Y disfruté mucho de eso. Qué bueno. Este, Y estabas por la anécdota recién. sí, se me fue el nombre de esta mujer. Bueno, yo me sentaba en primera fila, jamás abría la boca porque los chicos están estudiando, uno no puede entrar a preguntar o esas cosas, ¿viste? Molestás. Tomaba nota y un día justo salgo por el pasillo y ella también y me dice, no lo vi en el parcial. Le digo, no soy estudiante regular, yo vengo a escuchar. Y me dice, ¿y entiende lo que yo digo? Y digo, hago un esfuerzo. Bueno, y estuvo bien, dice, cualquier cosa a su disposición. Después, cómo hizo, no sé, pero se enteró de que yo había sido abogado y que tenía algunas publicaciones. Entonces, pero como 3 meses después se acercó, me dice, doctor, le tengo que pedir disculpas. Digo, no, si usted no me ofendió, me preguntó si entendía. No, pero le tengo que pedir disculpas. Dice, bueno, está disculpada. Y después sí, empecé a publicar. Los libros empezaron a venderse bien. Tuve suerte también porque la editorial era una editorial de literatura y filosofía. ¿Ágora? Ágora. Y probaron con un libro mío de historia pensando que iban a perder plata y resulta que se les agotó. ¿Cuál es el de...? Historia grande con letra chica. Claro, ese va por tercera edición. Cuarta. Mirá. Qué sé, yo lo digo. En realidad es un libro que nunca escribí, pues es una recopilación de artículos que fueron saliendo. Ujú. Los junté, los revisé y bueno, parece que ese estilo de contar la historia
en forma chica, chica en el sentido de corta, ¿no? Claro. Y- Son muchas historias cortas, digamos. Sí, sí. Bien. Qué sé yo, por ejemplo, que Artigas tenía un lugarteniente de la etnia negra, que le llamaban el negro Ancina, y que lo acompañó hasta el Paraguay. Artigas estuvo 30 años exilado en el Paraguay, lo sobrevivió y resulta que era un filósofo, aparte de un hombre de acción, y eso hasta propios historiadores uruguayos me han llamado para darme las gracias, Claro. porque para colmo, en la historia se lo conoce como el negro Ancina, pero la historia oficial uruguaya lo subestima, no sé si por racismo o por qué, y aparece como un negrito que le cebaba mate. Y resulta que cuando yo descubro las cosas que escribió, porque los cuadernos de él se encontraron en Paraguay, era un intelectual de la etnia negra, pero de alto vuelo. Claro. Bien. Y se llamaba Joaquín Lencina. Y se ve que le decían ahí en el Estado Mayor de Artigas el negro Ancina. En el Uruguay hay 2 escuelas que lo recuerdan, pero no le pusieron el negro Ancina, le pusieron Joaquín Lencina. Por lo tanto, ni los alumnos ni los profesores saben en homenaje a quién. Claro. Bien. Bueno, te conté una, de esas hay un montón y se ve que a un sector de la gente que lee historia les gusta ese tipo de historia. Sí, seguro. Claro. Y aparte también, aparte de otros libros de historia, ¿tuviste otros? Sí, 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 tengo... De abogacía, perdóname, ¿de abogacía has hecho o no? ¿De derecho? Sí, artículos, sí, Artículos. comentarios a fallos, sí. Pero, no, de historia sí, y después, un gran amigo mío, Carlos Altamirano, lo nombraron en la Universidad de Quilmes, jefe de las investigaciones. La universidad tiene la parte de enseñanza, cualquier universidad, y la Sí. parte de investigación. Exacto, sí. Y me pidió ayuda, cuando yo ya estaba jubilado. Me dijo, mira, estamos estudiando las expropiaciones del gobierno de Mercante en la provincia de Buenos Aires, que hubo 60 proyectos de expropiación, 11 que se efectivizaron. Dice, ¿por qué no das una mano? Que ahí tengo un grupo de profesores, pero... Digo, no, mira, agarremos una, hagamos un trabajo de campo, y yo con todo gusto los oriento, los ayudo, pero hagamos una bien para mostrar un camino. Claro. Y bueno, surgió, yo justo había dado unas conferencias en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y apareció ahí una estancia de los Aguirre, 3.000 hectáreas sobre el río Salado, que se habían expropiado y se habían transformado en 27 granjas. Y el casco de la estancia funcionaba la escuela agrícola. Todo eso en el año 50, 51. Entonces, bueno, agarré con los profesores de la cátedra, con los chicos, digo, vamos a ver quiénes son los que están hoy viviendo ahí. Claro. Y eran los hijos y los nietos de los beneficiarios de la expropiación. Todavía seguían siendo dueños y seguían trabajando como colonia agrícola. Se llama ahora Colonia Agrícola del Salado. Ajá. Bueno, hicimos un trabajo, qué sé yo, porque recogimos las actas de la fundación de la cooperativa, la ley de expropiación,
las reuniones, qué decía la prensa de eso. Se hizo un trabajo Muy de... interesante. Claro. Y la Universidad de Quilmes lo publicó. Bueno, a partir de ahí, porque generalmente el mundo académico, si no sos uno de ellos, te dice buen día, ¿cómo le va? Es verdad. Es verdad. A partir de ahí, bueno, un poco de respeto uno logró construir, digamos, ¿no? Es eso. Después, bueno, en Miramar, yo vine con la idea de andar en bicicleta, ir al gimnasio. Bueno, eso hoy varias veces lo ofrecí por si llovía, refrescaba, traerlo porque vive justo a la vuelta de mi casa. Sí. Y no, yo voy en bicicleta, voy en bicicleta. Bueno, por suerte en ese momento, no sé ahora, pero no está lloviendo, ¿no, Adrián? No, está lindo, está el sol. Bueno, entonces mejor. Eh, pero también he visto unas fotos tuyas haciendo una vertical, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. Bueno, ¿Esos eso son actuales? actuales, sí, sí, todavía ¿Qué no. haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es? Contalo porque... No, es que yo admiro a la gente grande, a la gente que no se rinde, reniega de ser un viejo típico, un anciano, y tiene proyectos, tiene vida, contagia entusiasmo, es generoso con su conocimiento, con lo que aprendió, con lo que cuenta. Es importantísimo eso. Entonces un poco también ese mensaje me encanta llevarlo a la gente. He entrevistado gente de 100 años, 101, que está en la plenitud. Dios dirá hasta cuándo, pero como a todos, a mí también me va a pasar pronto o no se sabe. Entonces está muy bueno. La biología no se puede gambetear. No. O sea, a la larga, la biología decide. Lo que sí se puede es pelear, también se necesita una dosis de suerte para tener un envejecimiento saludable. Pero seguramente que vos fuiste saludable de joven. No, no. ¿No? ¿No te cuidaste de joven? No, cuidarme me cuidé mucho, pero yo tuve asma hasta prácticamente los 28 o 30 años. Ajá. Una infancia con asma, que en aquel entonces el asma se trataba de otra manera, Sí. ¿viste? Bien, te metían 5 pulóveres, etcétera, etcétera. Y después hice yoga a partir de ahí Ajá. y me curé del asma con el yoga. Mira, ya que estamos hablando de bueyes perdidos, yo tenía un cliente médico, no sé por qué, durante toda la profesión, y ahora también se me pegan los médicos, de algo común debo tener con ellos, ¿no? Y fue médico del geriátrico de la colectividad alemana, creo que estaba en Florencio Varela, un geriátrico muy, muy bueno, muy, muy eficiente. Pero fue médico ahí como 40 años, 30 y pico. Y en lugar de estudiar las enfermedades de los viejos, se puso a estudiar los que llegaron bien, cuál había sido su vida. Y tira algunas conclusiones. Después, todo eso en un marco de suerte, porque te puede pasar que te agarra una enfermedad y por más que hayas hecho todo bien, viste, bueno. Está lleno de ejemplos. Exacto. Pero, dejando al lado el factor suerte, metió algunas categorías. La principal dice gente que no vivió con sentimientos negativos, o sea que no odiaba, no tenía envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Rencor, todo lo que sentimiento negativo afuera. Segundo, gente con alguna cosa que lo apasionaba.
Tercero, gente que haya tenido una buena relación de familia, aunque haya tenido varias familias, pero, Está bien. pero una buena relación Sí, sí. de familia. Sí. Y después, por último, que comieron sano, que hicieron ejercicio, que tomaron agua, que etcétera, etcétera. Pero la otra armonía era fundamental. Sí, un día me regaló un libro, no sé dónde fue a parar. Y él era también longevo, tenía su edad y le dabas mucho, mucho menos, ¿viste? Ahora, casi ideales. Miramar. Miramar, vos Claro. andás en bicicleta, vas al gimnasio, haces caminando lo que querés, no hay colas. Pero contame lo de la vertical, que me asombra. Y creo que a mucha gente. Sí, Aunque no lo estén es la viendo- vertical, Sí. es un ejercicio de yoga que se llama Viparita Karanyasana. ¿Cómo es? Viparita Biparita Karanyasana. Karanyasana. Es la posición invertida, Ajá. que en realidad nosotros estamos toda la vida, vos, yo, todo el mundo, con la cabeza arriba, los pies abajo. Entonces eso genera un torrente sanguíneo de determinada manera. Lograr invertirlo oxigena el cerebro y la cabeza. No tenés por qué hacerlo perfecto. O sea, los que no les salen se puede reemplazar poniendo las piernas y la cadera sobre una pared y el torso en el piso. ¿Eso lo haces cuánto tiempo? 2 minutos, 2 minutos y medio. ¿Y cada cuánto tiempo? Cuando tenés ganas. Yo la hago todos los días, Bueno, pero no hay reglamento. sos muy humilde. Tenés que decirlo con orgullo todos los días. Pero no. Pero una vez por día lo haces. Sí, generalmente sí. Que a veces lo haces dos. Y a veces sí, a veces cuando... Escúchame, no te conoce nadie y acá, digo, con todo respeto, y Sí. acá de General Alvarado no sale. Contá, ¿cuántas veces por día lo haces? No, pero que no hay un reglamento. No, pero vos sos muy de tener ganas de hacer esas cosas. Claro, ¿No? claro, Así que- claro. Después, qué sé yo no soy médico, los médicos me van a hacer juicio. Pero se te destapa la nariz cuando haces eso. Claro. ¿Por qué pasa? Te lo juro que no sé, pero respirás mejor, se te oxigena el cerebro. Y te sentís bien de ánimo, te ayuda. Hay que reírse aparte, que chavo. Bueno, también otra cosa que te quiero decir como un elogio, que te escucho y entiendo que los demás que estén escuchando ahora también pensarán lo mismo. Sos muy buen docente, o sea, transmisor de lo que estás queriendo explicar. Sos muy claro y tenés muy buena cadencia para hablar y para decirlo. Es muy linda la charla. Sí, eso es una suerte, ¿viste? Sí. Vos sabés que me lo han dicho Ah, bueno. muchos, que incluso docentes que han usado los programas de radio en las clases, porque a los pibes ahora no les podés hacer leer 10 páginas seguidas. Entonces usan el programa de radio con pedacitos, 3 Sí. minutos, 4 minutos, Sí. para armar debate. Claro. Y varias profesoras me han dicho, no, dice, a vos te escuchan. Bueno, pero es fundamental, porque no solamente que no se lee prácticamente, sino que tampoco se escucha mucho. O sea, no hay una atención que dure 20 minutos, 25 minutos, ahí ya se desconecta la gente. Es plantear una conferencia monótona de 1 hora y media, ya tenés que estar muy interesado en el tema, ya estar quizás ser parte de esa profesión o interesado en la investigación Ahora, como para escuchar. Vos sabés que, viste, vos tuviste el otro día en la Sociedad Española. Sí, Tuvimos 2 horas. sí, claro. Yo no me di cuenta porque... Pero mira, no solamente, vos pensás esto, Miramar, tormenta, Sí,
¿sí? La Sí, hora, tormenta, lluvia, viento, frío. sí, Llegamos a un lugar, porque había una convocatoria, mucha gente fue, exacto. mucha gente, así que ya estábamos todos predispuestos a escuchar, fuimos todos interesados. Yo no te conocía y me quedé, el tiempo sí, 2 horas, no sabía que eran 2 horas, pasó volando, De las 5 a las 7. sí, Y esa es una ventaja de la gente grande. sí, También tenemos que ver la carencia. Prácticamente no había adolescentes o estudiantes jóvenes de historia. A la gente grande cuando se mueve por algo es Sí. porque le interesa. sí. Me pasa lo mismo con el curso que le estoy dando a los médicos en Mar del Plata. Son médicos jubilados, También de historia, también de historia, muy bien. y leen todo, tienen tiempo, quieren sacarle. Te corren. Exactamente, Qué bien. exactamente. A diferencia de cuando vas a una facultad que le das 3 libros y leen la mitad de uno, y uno lo tiene que aceptar eso, ¿viste? Claro. Bueno, es una realidad, sí. Sí, sí. Ahora el lunes, aprovecho para comentar, el lunes estoy invitado al Instituto Superior de Formación Docente 81, Ajá. al profesor de historia. Para los estudiantes que son alumnos del profesorado, o sea, Sí. futuros docentes, voy a dar una pequeña presentación de este libro que, Mirá que vos, presenté hace poquito. qué bueno. Es la reedición, la gente ya estará cansada de escucharme, pero es la reedición de este libro centenario, a la Ajá. que yo, bueno, hice la reedición y a su vez le agregué la biografía de este autor, de Juan Pascual Massanet, el sacerdote que estuvo acá en Miramar. Qué interesante. Y Qué bueno, interesante. uno de los docentes, Juan Paliaro, me invitó a poder presentarlo justamente porque es el primer registro histórico de esta localidad y del partido de General Alvarado. Así que bueno, nombraste alumnos. Claro. Yo no conozco a nadie ahí, a ninguno. Sería interesante invitarlos. Ahora la Sociedad Española en junio Sí, me volvió a invitar para que desarrolle el tema de Belgrano. Belgrano, sí. Ya hoy vi el anuncio, Sí. la publicidad. Es Invitarlos, si no están de acuerdo, nada grave, uno escucha Claro. Otras opiniones. ¿viste? Creo que anunciaron el 16 de junio, me parece. No, el 13, 13, sábado perdón. 13. 13 de junio, sí, tenés razón. 13 de junio. Bueno, y también tuviste los programas de radio con estas grajeas, estos cortos, ¿no? Que están en YouTube. Hoy estuve viendo Ajá, sí, una son cantidad sobre más de 100, sí. pero mucho sobre Belgrano, sobre San Martín, sobre la independencia. Sí, ahí Muy interesante, porque el que yo escuché 2 o 3 duran algo de 6 minutos. No, un poco, esos son, no, pero eso no fue en Radio Arraigo. No, Eso es una radio de Avellaneda que se llama La Calle Larga. La Calle Larga, sí, exacto. Esos son los que escuché hoy. Bueno, vos sabés que el locutor Sí. es un colega tuyo, el arquitecto Solís. Solís, sí, Que un hombre apasionado por la historia, un hombre grande, ahora está viviendo en Embalse, en Córdoba, pero hablamos por teléfono 2x3. Y gracias a él, ¿sabés cuándo hicimos ese ciclo? En plena pandemia. Me llamaba por teléfono y me grababa, y yo con todo gusto sabía que me estaban grabando. Y un buen día, con alguna técnica, no sé cómo hicieron, aparecieron en YouTube esas grafías. es muy interesante. Si buscan en el buscador, ponen Mario Garelick, G-A-R-E o R-E-L-I-K, ¿no? Lo dije bien. Garelick. L-I-K, bueno, si ponen ese nombre y apellido, entonces ahí le van a salir los programas de YouTube y los programas que tienen publicados en Facebook, bueno, notas, está también la nota del libro, la referencia sobre el libro, Sí. por lo menos de Ágora, ¿no? ¿En Ágora publicaste algo más? Sí. Una revisión
y actualización del pensamiento de Juan Bautista Alberdi y otro de Echeverría. Después lo que pasa que no tengo muchísimo material desparramado que, bueno, tendría que juntarme, ver qué se hace con eso, ¿no? Qué bueno. Porque, por ejemplo, los programas de radio, los profesores de historia de La Matanza lograron con un programa de internet llevarlo a texto. Ah, sí. Bueno, pero después hay que revisarlo. Sí, sí. Y no, nunca lo hice. Sí. Si lo hago, ahora lo publica, porque 2x3 me dicen, ¿cuándo hacemos otro libro? ¿Cuándo hacemos otro libro? Claro, porque esos programas toman el sonido de la voz y Sí. de acuerdo a lo que a veces uno no pronuncia tan bien o no se escucha tan Exactamente. bien, te modifica. Pero son cambios muy sencillos, porque es leer y rectificar ahí enseguida. Es algo muy sencillo y es muy interesante eso, lograrlo, ¿no? Yo trato de la corrección hacerla yo mismo, porque tuve experiencias, los correctores profesionales te meten la mano y te cambian la idea a veces. Ah, no, pero no, esto no es ese tipo de corrección, esto Claro. del programa que vos decís de la entrevista grabada al texto. Sí. La otra corrección es la que vos decís de libro, bibliográfica. Claro, Ahí sí es un riesgo. les parece que el tiempo del verbo está mal, resulta que te lo cambiaron. Sí, sí. Pero bueno, Sí. no voy a criticar la profesión de corrector, por algo existe. Sí, por supuesto. Pero Sí. a veces uno se toma licencias También. de usar un verbo en un tiempo que no es el correcto, qué sé yo. El lenguaje es comunicación, si te entendieron es suficiente. Claro, ¿viste? claro. Y bueno, es eso. Mira, no es tanto que los chicos no leen, pero el problema es comprender nuestra sociedad y también las sociedades extranjeras, el momento histórico de la humanidad. Hay una gran dificultad en la comprensión de los textos. O sea, saben leer, pero otra cosa es comprender. No sé si me alcanzo a Sí, explicar. sí. Sí. Hay un gran problema en la comprensión del texto, la comprensión de la época. Mirá, por ejemplo, yo en uno de los programas le cuento, ¿se está haciendo muy largo? No. No. No, miraba para ver algún mensaje y porque vamos a abordar enseguida el tema de la Gaceta, ¿no? Bueno, Que es muy interesante lo que vos narrás. te cuento esto. En uno de los programas en la radio, yo cuento que Moreno falleció frente a las costas de Brasil en marzo de 1911 y que la noticia llegó a Buenos Aires recién en agosto de 1811, cuando el hermano de Moreno llegó a Londres, mandó una carta, esperó que el primer barco que tocaba el Río de la Plata saliera y le avisó a su cuñada, la esposa de Moreno, que había fallecido. De marzo a agosto, la mujer de Moreno no sabía que él estaba muerto. Y le escribía y no recibía respuestas. Entonces, eso está en un programa de radio. Y una profesora de historia lo pasó en, creo que cuarto año del secundario. Y una alumna le dice, pero el hermano, ¿por qué no le mandó un mail? Dice, me vino maravilloso porque pude explicarles la época. La criatura pensaba de que los adelantos tecnológicos actuales habían existido siempre. Sí, sí, claro. ¿Cómo esperó que salga un barco? Le hubiese mandado un mail y se entera
ipso facto. Por eso el tema de comprensión, y bueno, a mí me ha pasado acá también, hay una escuela primaria que me ha invitado, pero chicos más chicos, Con chicos más chicos, claro. preguntarme si conocía a San Martín, ¿viste? Claro. Bueno, pero mirá, el otro día veía en YouTube, creo que era YouTube, sí, pasaban un video de una familia, unos padres, muy divertido, porque le decían a los chicos, a los hijos, que ya eran adolescentes, ¿no? Que marcaran un número telefónico, pero les daban el teléfono con telediscado. Imposible. No podían invocar un solo número, no tenían ni idea cómo giraba el disco ese. Y vos decís, pero no fue hace tanto. Y sin embargo, estos cambios. Claro. Y fíjate que en este libro, hay mucha, en este libro de Miramar, ¿no? Estoy hablando. Acá yo puse 3 cartas, incorporé 3 cartas de sacerdote que escribe a España, a su familia, y desde España después escribe acá a los amigos que habían quedado acá en Miramar, y otros documentos que están fechados un lunes, y el obispo desde La Plata, porque en esa época era el obispado de La Plata, que Sí, era la provincia de Buenos Aires y el territorio nacional de La Pampa. exactamente. Entonces le contestaba para un jueves o un viernes. Y es asombroso. Y acá nomás, en Mar del Sur, con la estancia de la Eufemia, Sí. la que se conoce como la Madre Eufemia, Otamendi, también llevaba registros, mandaba vacas a Chile, cuestiones por el estilo, en tiempos muy breves, en plazos muy breves. No era lo mismo que ir a Europa, por supuesto, ¿no? Pero las comunicaciones que son fundamentales. Y hoy veía también otro video, ¿no? Hablando me llevaste ahí, de un video dividido en 2. La planta superior era en una en el barco viajaban las familias paquetas, todas con los vestidos y Sí, los sí, sombreros y tomando el té en Cubierto. la cubierta, todo muy delicado, los mozos de blanco, y era como un corte del barco. Entonces mostraban el subsuelo, no sé cómo se llamaría eso, No sé. bueno, donde están los remeros, ¿no? Entonces están, no sé si cientos de esclavos remando, todos sentaditos, apretados, ¿no? Transpirados, sucios, y entonces dice, estamos todos en el mismo barco, Exacto. ¿no? Me hizo pensar muchísimo de esas Sí. diferencias. Vos pensás lo siguiente, si en la Edad Media una persona se dormía 20 años, 30, se despertaba y encontraba prácticamente todo igual. El oficio de zapatero seguía siendo zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. En la era actual, desapareces 30 años y encontrás un mundo totalmente distinto. Porque nosotros los que somos un poquito mayores, pensás 30 años para atrás y no existía cosas que nos parece que, ¿cómo puede ser que no existían? Yo tengo una anécdota, ¿vos sabés que cuando yo iba a la primaria no había televisión en Argentina? Claro. La televisión apareció más o menos en el 50, por ahí. Radio Belgrano tuvo Canal 7. Y recuerdo, yo vivía en la calle Dorrego, en Mar del Plata, entre Belgrano y Rivadavia. Y en la misma cuadra, en aquel entonces los chicos jugábamos la vereda, todos los de la cuadra. Había uno que era un poco mayor que nosotros. Y vino un día y dijo, en Estados Unidos hay una radio que vos ves al locutor. Y nos matábamos de risa. ¿De dónde sacó que se puede ver
a la distancia al locutor. Se estaba refiriendo a la televisión, pero sin siquiera tener el término televisión. Claro. Una radio que ves al locutor. Y después anécdota cuando llegó la televisión a Mar del Plata. Mar del Plata llegó más o menos en el 50, en la época de Frondizi, 58, 59, Canal 8. Y recuerdo yo de gente mayor que en una casa veía, qué sé yo, el locutor Juan Pérez. Iba a otra casa y decía, ¿cómo está acá también? Qué buen concepto, ese de la radio, Sí, que se ve el locutor. sí, sí, Bueno, y hablando de evolución, sí. estamos hoy, íbamos a comenzar el tema de la Gaceta de Buenos Aires, Bueno, que fue, hoy leía que había sido el quinto periódico, digamos, pero los anteriores vi que eran todos comerciales, o de la industria, el comercio, el la telégrafo agricultura, mercantil. el teléfono Sí. mercantil, todos aspectos. Che, no habrá un poco de agua, ¿no? Sí, sí, ya. Ahí te traemos enseguida. Bueno, sí, te escucho. Disculpa. No, está disculpado. Bueno, entonces aparece algo que también me sorprendió porque no había profundizado, que ¿quién crea la Gaceta? La Junta. La Junta. Ahí viene otra falsedad histórica. Para bajarle el precio a eso, no sé, por dónde se originó la falsedad histórica, no sé. Que incluso algunos periodistas dicen fundada por Mariano Moreno. Mariano Moreno fue el primer director y el alma de la Gaceta, pero fue una resolución de la Junta que tiene sentido político y sentido para comprender la Revolución de Mayo, porque en el virreinato la información se daba a través de bandos. El virrey ha dispuesto, muchas gracias, el virrey ha dispuesto tal cosa, etcétera, etcétera. La otra forma de comunicación era en las iglesias, colgar generalmente noticia. Claro, era unida, pero no había una vuelta, o sea, era direccionadísimo el mensaje. Exacto, tenía que ver con Era el mensaje oficial. el tipo de gobierno. Claro. Y también en reuniones sociales acudía el vocero del virreinato e informaba. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de una idea de participación del pueblo, de que el pueblo gobierna, deciden crear un órgano que funcionaba como boletín oficial, o sea, todas las resoluciones de la Junta iban a parar a la Gaceta, y como órgano de discusión, porque ahí escribían Moreno, Belgrano, Alberti, que después si querés hablamos en particular, Vieites, Castelli, Monteagudo, o sea, los principales dirigentes de la Revolución de Mayo escribían en la Gaceta. Salía una vez por semana, en una ciudad muy chica. Se calcula que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, 46.000. Pero también se distribuía por las provincias, ¿no? Sí, sí. ¿Eso también era una novedad? Una novedad de entender un inicio de federalismo. Llegaba a las provincias, llegaba a lo que es hoy Paraguay, a lo que es hoy Uruguay, a lo que es hoy Bolivia, que se llamaba el Alto Perú. Claro. Y ahí hay algunas cosas poco investigadas, porque, por ejemplo, Beruti era empleado de la imprenta del Cabildo. Uh-huh. Y sin esa imprenta no había la Gaceta, por más que tuvieras la voluntad política de sacarla. Necesitas a alguien que sepa imprimir, que sea técnico.
que Beruti juega un papel muy grande en eso y juega un papel muy grande, pasó a la historia como el que inventó la escarapela con French, ¿viste? Pero jugó un papel muy grande incluso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Las invitaciones las imprimía Beruti y dice que imprimió alguna de más para alterar el número de gente que estaba presente, ¿viste? Bien, esa es una. Después pasó a ser imprenta de los niños Expósito. Claro. Pero efectivamente lo fundó la Junta. La Junta. La primera Junta. La primera Junta de Gobierno. Y esa, hemos visto o escuchado siempre que Mariano Moreno es el principal, digamos, de los editores. Pero, ¿quién otro sería, además? Porque Sí, no. había sacerdotes también, ¿no? Integrando la Claro, Junta. Pero en la primera Junta había un sacerdote que lo único que por lo menos que encontré yo que dejó escrito son los artículos en la Gaceta. Manuel Alberti, que la gente lo confunde con Alberdi. claro, no. No, es Alberti. Murió muy joven, 45 años. Un sacerdote que fue destinado, vos conocés Buenos Aires, Sí. Estados Unidos a independencia, viste que hay una manzana todavía que se conserva con una construcción colonial, Sí. bien, que de una congregación de monjas, no me acuerdo ahora, hermanas, Sí, no me acuerdo, pero hermanas de no sé cuánto, que es interesantísimo para visitar esa construcción. Bueno, esa era de los padres de Alberti, que es, claro, toda esa manzana, que se la donaron a la iglesia cuando él se ordenó sacerdote. Ajá. Y fue sacerdote de Palermo, de San Benito, creo que se llama de Palermo la iglesia, y después lo destinan a Uruguay, a Maldonado y a Colonia, a Uruguay, a lo que es hoy Uruguay. Sí, estamos hablando de una época que tampoco éramos Argentina. No, Ni- Argentina no existía, no Uruguay no existía, existía, claro. era el virreinato, Virreinato del del Río de la Plata. Y es uno de los primeros que entra a conspirar, conjunto con Belgrano. Ellos, la primera conspiración que organizan o que ven con posibilidades era de la princesa Carlota, ¿De Estefanía. Portugal? Claro. Carlota Estefanía se había casado con el rey de Portugal y Napoleón invade, terminan en Río de Janeiro. Pero era española. Entonces ven como posibilidad de hacer algo más democrático, empujar la regencia de la princesa Carlota. Por lo tanto, esa corriente política se conoce como el carlotismo. Ahí estaba Belgrano, estaba Alberti, que el alma era Alberti, una corriente de la iglesia. Después, O sea, eso es depuesto Fernando VII, claro, cuando la salida la veían por ahí. Cuando comienza la invasión de napoleónica a España, y acá a su vez fue derrotada la invasión inglesa, ellos dicen, bueno, la salida es un gobierno de la princesa Carlota y vamos a ver si podemos hacer una sociedad más democrática. Están muy embalados en esa. Vos ubicate, no solo que Alberti era un hombre de la iglesia, un cura muy joven, sino que Belgrano era funcionario del virreinato, era el encargado del consulado.
Claro. Bien. Cuando avanza Napoleón y se dan cuenta que es imposible, se produce una mutación y aparecen en toda América, no solo en Buenos Aires, juntas de gobiernos similares a las que habían aparecido en España. Junta en Sevilla, junta en Cádiz. Acá hubo juntas en Caracas, bueno, después de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Bien, Alberti escribió, muy interesante. Esto lo digo por si algún oyente se interesa. La Gaceta está digitalizada en la hemeroteca del Congreso de la Nación. O sea, uno va por la calle Alsina, antes de Entre Ríos, está la hemeroteca del Congreso, que es distinto a la biblioteca del Congreso, y está digitalizada, yo la pude consultar ahí. No va nadie, ese es un problema nuestro, pero la herramienta te hago está. una observación porque hay gente escuchando, porque hoy quise ingresar pensando que estaba digitalizada en esos términos, creí que si entrando por internet iba a poder bajarla. Está microfilmada y tengo el correo electrónico para poder enviar el correo solicitando el artículo que a uno le interesa. La gente de hemeroteca, tuve que llamar por teléfono para poder averiguar esto, la gente de hemeroteca buscaría ese artículo que le pedís específicamente, le tenés que dar la fecha o el número de Gaceta, y entonces ellos lo buscarían, lo fotografiarían y te envían escaneado. Sí. O sea, yo creí que al decir digitalizado, uno buscaría el catálogo. Es microfilmado, está bien, está a disposición, solamente que hay que pedirlo. Claro, posiblemente no sea el término justo digitalizado. No, pero claro. no es por corregir, sino para... Toda búsqueda siempre tiene su trabajo. Claro. Para los yo que hará unos 10 años. Claro. Me fui, me quedé 3-4 días, pues encima te atienden como los dioses, te permiten... Es un lugar fantástico. Sí, te permiten una mesa y leí, tomé nota. Claro. Muy interesante. Muy interesante, claro. Claro, y no hay, qué sé yo, por ahí se va a hacer muy larga esta charla, pero cuando yo cursaba, muchos chicos se acercaban y me decían, ¿tiene algún tema para la tesis? Porque uno de los problemas del que se está por recibir es qué tema agarrás, ¿viste? A varios le he dicho, mirá, agarrá la Gaceta, 3-4 artículos y hacer una investigación histórica sobre ese tema. Si me hicieron caso o no, nunca lo supe, pero lo aconsejaba, porque es una herramienta que está. La usamos poco, ya es problema nuestro. Pero... Sí, no, pero además este invierno estuvimos con mi mujer, fuimos a Buenos Aires, el invierno pasado, quiero decir, y pedimos una visita guiada, que es gratuita, al Senado. Ajá. Y otra a la Cámara de Diputados. Sí. En los dos casos termina en la biblioteca del Congreso. Claro. Y después, pasando por el SINA, que es ahí nomás, unos metros, tenés la hemeroteca. Sí. Realmente es fantástico para ir a conocer, los que estamos lejos, para ir todos los días. Pero también conocimos la Academia Nacional de Historia. Claro. Que también es otro lugar hermoso para visitar, que está todo el recinto dentro del Ministerio de Economía. Sí, sí. Todo el recinto original, los asientos, los escritorios, todo el hemiciclo ahí de planta baja y planta alta. Muy lindo pensar que estuvieron estos grandes políticos y próceres y no tanto algunos. En una época yo vivía a 6 cuadras de la hemeroteca y de la biblioteca. Lo tenías a tiro. Así que 2 por 3 claro. iba, me quedaba, claro. Sí. Aparte que como tenía carnet de profesor universitario,
En aquel entonces, no sé hoy cómo será, te hacían las fotocopias gratis. No, no sé, pero Eh, claro, seguramente era otra época, sí. pero quería, porque sabes que estaba interesado en leer sobre, encontrar sobre la Gaceta número 1, la del 7 de junio. Ah, bueno, sí, sí, no, esa está incluso en internet, debe estar. Claro, esa busqué, encontré algunas fotos, pero me interesó, mira, si me permitís, Sí, con todo en gusto. uno de los aspectos que de los escritos, dice, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Claro. Y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Ese Este, texto es Moreno puro. claro, y qué Exactamente. actual, porque apenas sos un periodista. Lo- Eso es es imposible no asociarlo a lógico. la actualidad. Eso es Moreno puro. Una concepción y una inmensa confianza que todo tiene que ser público. Otro que dice acá corto, también el 7 de junio, dice, porque se han de ocultar las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema. ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o diversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de la Gaceta de Buenos Aires. Bueno, ahí en el parágrafo que acabas de leer hay dos temas. La palabra solidificar Sí, está usada, me parece, en el sentido de unir, de hacer algo sólido, que es un antecedente muy importante del federalismo, de la idea federal. Y segundo, decir la verdad de lo que está pasando en España, porque se le ocultaba a la población que los ejércitos napoleónicos avanzaban. Entonces Moreno dice, bueno, pero hay que decir la verdad de lo que está pasando en España. Para eso necesitaban un órgano propio de difusión, y ojo, se resuelve por unanimidad en la Junta. 7 de junio, la revolución fue el 25 de mayo, o sea, prácticamente una semana después. ¿Cuánto fue? sí, porque lo que yo también me sorprendí es que se crea, o sea, el dictamen de la Junta es del 2 de junio Claro, y el 7 7 ya sale está. publicado. Lógico. O sea que del 25 al 2 en realidad es Era, apenas una semana. era una necesidad Una política necesidad, sí, muy, sí, muy como grande, instrumento, sí. un instrumento, una Sí, herramienta. claro. Sí, Sí, también ahí estaba viendo que tenían obligación los curas de leerlo Exacto. después de la misa de los días festivos, por lo menos, sí, ¿no? sí. Qué revolucionario. No, pero aparte hubo una corriente, eso está muy claro en Echeverría. Hubo una corriente de sacerdotes patriotas. Es que hubo muchos sacerdotes. Muchísimo. Algunos que incluso tomaron las armas en los ejércitos libertadores, otros desde el púlpito. Hubo una corriente muy grande de religiosos patriotas. Y bueno, lo de la iglesia tiene que ver porque era uno de los lugares donde se reunía gran parte de la población. Exacto. Echeverría, en mirada retrospectiva, después del dogma socialista, cuando se cumplen 10 años, escribe un folleto que se llama Mirada Retrospectiva y hace referencia a esa corriente. Dice, bueno, hubo una corriente de curas patriotas. Ahora, dice, tenemos que ver si era justo que
no de, a ver, voy a usar las palabras de él, desatender tanto el funcionamiento de la iglesia. Es como que él se diferencia 40 años después, 50 años después, pues Echeverría no es. Claro, no es de la contemporáneo. Revolución de Mayo, Claro, sí. claro, claro. Bueno, y vos sabés que Alberti, ya que estamos hablando, se murió de un infarto dentro del Cabildo. Se peleó con el de Alfunes a los gritos después que lo sacan a Moreno. Y el 31, a Moreno lo sacan el 15 de diciembre de 1810. Y el 31 de marzo de enero de 1811, o sea, prácticamente un mes y medio después, a los gritos se peleó con el de Anfunes, eran los dos religiosos, y cayó muerto de un síncope cardíaco dentro del Cabildo. ¿Se sabe la discusión cuál era? ¿Sería por el las morenismo? Las políticas se saben, porque el de Anfunes dejó escrito el odio a Moreno. Hay cartas el de Anfunes tiene una familia de Córdoba muy, muy poderosa. Y el hermano del de Anfunes, Ambrosio, conservó las cartas que le mandaba el de Anfunes. Y unos días antes, creo que el 7 de diciembre, estoy citando memoria, me puedo equivocar, de 1810, hay una carta del de Anfunes a su hermano Ambrosio, donde le dice: el grupo de Moreno se ha tornado insoportable. Ya estaba armada, digamos, la infraestructura, que unos días después lo sacaban. Claro, a Moreno lo sacan El 15. el 15. Claro, después Gregorio Funes, ¿no? El de El nombre no me acuerdo, se pasó a la historia como el de Anfunes. Claro. Sí. ¿Fue el director de la Gaceta o, No, o redactor? Redactor puede ser, Redactor. porque tuvo función importante, Claro. pero después tampoco es una línea recta, porque varios años después la guerra contra el Brasil juega un papel positivo el de Anfunes. Pero en ese momento en que no estaba definido, porque se gobernaba también a nombre de Fernando VII, Claro. bueno, lo sacan a Moreno, lo sacan. Moreno es un gran derrotado. Lo sacan, lo mandan en misión diplomática y todo indica de que lo asesinaron en el barco. Eso que decís derrotado, me interesa ese concepto, porque vos el otro día en la charla un poco la empezaste adelantando, que no sé si llegamos a esa conclusión respecto a San Martín. ¿En qué lugar lo pondrías también, como ¿A cuál de los dos? a San Martín? Y a San Martín no lo mataron, pero no podía vivir en ninguno de los 3 países que ayudó a liberar. O sea que derrotados, vos ponés en el grupo de los derrotados. A los que después la sociedad fue ingrato con ellos, gobernaron otros se aprovecharon de las ventajas, en primer lugar acá del gobierno patrio y en segundo lugar de la independencia. Las ventajas de la aduana y del puerto de Buenos Aires no fueron para los que pelearon en los campos de batalla, fueron para los grandes terratenientes. En Perú pasó lo mismo. En Chile, curiosamente, no pasó tanto, porque había un grupo de revolucionarios chilenos que había perdido la batalla de Rancagua, se exilaron en Mendoza y vuelven con San Martín y gobiernan Chile. En Chile no pasó tanto. ¿Por qué no quiso vivir en Chile? No sé. Pero en Chile podía haber vivido, porque gente que fue oficial del ejército de San Martín gobernó Chile. O'Higgins, Bulnes. Dupuy. Claro. Sarmiento viaja a Europa por primera vez, enviado por el gobierno chileno, no por el gobierno argentino, para estudiar la educación en Europa. Y es una de las causas por las cuales San Martín lo recibe. San Martín no recibía a nadie en París.
lo recibe. Sí, vos sabés que había leído que Sarmiento, pero ahora no recuerdo a quién, le pide toda una carta de presentación para visitarlo a San Martín. Lleva dos cartas, una de Bulnes, que era presidente de Chile, que había sido oficial en el ejército de San Martín, y otra del general Las Heras. Quizás a las Heras, pero cuando se presenta, San Martín le habla del padre de Sarmiento, porque había sido soldado de San Martín. Entonces termina la conclusión de, digamos, que no le hubieran hecho falta esa carta de recomendación para que lo recibiera, porque San Martín recordaba perfectamente el rol del padre, que lo destacó como un excelente soldado. Exacto. Pero bueno. El padre de Domingo Faustino Sarmiento. Sí, sí. Pero lleva esa. San Martín, bueno, no fuimos, pero igual vale la pena, total. San Martín recibió que se conozca oficialmente a 3 argentinos: a Florencio Varela, a Sarmiento y a Alberdi. Con Sarmiento y con Alberdi tuvo una actitud muy distante. Después distinta, ¿no? Porque Sarmiento viene de parte de un gobierno, como funcionario lo Claro. recibe. Se pelean, que eso yo lo puedo contar, pero es largo. Se pelean, pues está probado que se pelean porque hay una carta de Sarmiento al gobernador de San Juan, a Verasturi, donde le dice: fue una gloria, pero hace 20 años, ahora no tiene ni idea de lo que pasa en América. Ajá. Y se pelearon por la caracterización de Rosas. Pero hay un hecho: Sarmiento, a la semana de esa entrevista, lo nombran miembro de la Academia Francesa de Historia y lo invita a San Martín a concurrir, y San Martín está como público. Entonces, Sarmiento dice en el discurso de que él tiene el secreto de Guayaquil, que le han contado. Y San Martín no lo desmintió. Entonces los historiadores oficiales deducen que, bueno, muchos no se habrán peleado porque Sarmiento dijo eso y San Martín estaba de público y no lo desmintió. Andá a saber, por ahí ni lo escuchó, o por ahí no tenía ganas de interrumpirlo, o por ahí es cierto que le contó el secreto de Guayaquil. Pero si se lo contó, Sarmiento se lo guardó, porque nunca se supo. Claro. Todo indica que terminaron peleados. Con Alberdi fue distinto. Alberdi lo encuentra de casualidad en un velorio a San Martín. En Francia. En Francia, en París. Claro. San Martín vivía en Gramburg. Y le dice de que quería entrevistarlo. Y San Martín le dice que sí, pero lo trata con mucha frialdad, lo recibe en la casa, Sí, sí. pero lo trata con frialdad porque sospecha que es un enviado de los unitarios exilados en Montevideo. Y le habla exclusivamente de temas militares, de cosas que a San Martín manejaba mucho. Y Alberdi, cuando después de la entrevista hace una semblanza, una descripción maravillosa, yo la recomiendo si algún oyente la busca, de San Martín, donde lo describe físicamente, describe la voz, describe el carácter, y dice efectivamente, no habla sino es de temas militares. O sea, lo trató con frialdad, pero lo recibió. Y al otro que no, que lo recibió con trato familiar, lo invitó a almorzar, fue a Florencio Varela. Pero Florencio Varela venía en misión oficial del gobierno argentino. Claro. Bien. No sé por qué no fuimos para acá. No, yo te consulté sobre este grupo de los perdedores y te traje a San Martín, que vos hice relación con tu charla, el inicio de tu charla el otro día en el Centro Cultural Español. Y bueno, de ahí salimos a San Martín y bueno, eso fue.
Pero bueno, me interesaba tu concepto de decir, porque a pesar de que es exitoso militarmente San Martín, lo incluís entre los perdedores en cuanto al proceso, ¿no? Y al resultado, No, terminaron gobernando claro, otros. otros. Bolívar también es un derrotado. Pero es un poco la historia, ¿no? El proceso histórico que se vive en toda Latinoamérica y en otro lugar del mundo. Exactamente. Es Ese que proceso. es ver, en vez de ver la historia como algo puntual, como una foto, digamos, exagerando, ver el proceso, finalmente las consecuencias de lo que sucede después. Exactamente, exactamente. O sea, esa pregunta no solo me la hago yo, y yo insisto mucho en el tema de los derrotados y los triunfadores, que no quiere decir que triunfar militarmente sea después poder realizar las cosas, porque no cabe duda que Bolívar y San Martín militarmente triunfaron. Exacto, sí, sí. Pero el problema es que los países terminaron siendo pobres, dependientes, oprimidos, algo pasó. Y acá se nota con muchísima nitidez. Totalmente. El grupo que logró gobernar en Buenos Aires le interesaba las ventajas, o sea, dejar intacta la estructura. El puerto. Claro, el puerto, la aduana, y el país llegaba hasta Córdoba, todo lo demás no era. Excepto unos años de Pueyrredón, que hay una concurrente hizo una pregunta muy, muy interesante sobre quién financió el ejército de los Andes. Ah, sí. Muy, muy interesante, un tema muy profundo. Y eso aparte de que había plata y aparte de lo que San Martín recaudó en Mendoza y en Cuyo. Las donaciones y los impuestos, sí, digamos. Sí, sí. Está también una actitud política de Pueyrredón que ayudó. Es una de las causas por las cuales lo sacan a Pueyrredón. Vos fijate que entre 1813 a 1820, que se desata la anarquía, yo no me acuerdo, creo que hay 7 directores supremos. Pero el que más tiempo estuvo, me parece, casi 4 años, fue Pueyrredón. El resto estaba 6 meses, lo sacaban 3 meses, lo sacaban. Era una inestabilidad grande. Bueno, Pueyrredón lo ayuda. Claro. Lo ayuda con plata, lo ayuda no con hombres, que es el otro tema. Yo a veces pregunto, bueno, pero combatientes, ¿de dónde salían? Y salían de los esclavos libertos del pueblo. Los peones de campo mandados por el patrón. Exacto. En San Luis hay un monumento espectacular. Sí. A los 900 granaderos que aportó San Luis, los puntanos. Lógico. Y el monumento es precioso para ir a ver porque es un edificio, no es una escultura. Sí, sí. Es un edificio que lo puedes recorrer. Y tiene en el patio, que es circular, y lo puedes recorrer en una galería de forma circular, obviamente, están en bronce los 900 nombres. Qué bárbaro. Completo. Es precioso, precioso edificio. Precioso edificio. Después habría que algún día hacer una investigación histórica de quién era de cada uno de esos 900. Porque ese es el desprecio por la historia argentina. ¿Viste? La negra esta que está en los billetes, ahora hubo 100 y pico de años que se la ignoró. Se me hizo una laguna el nombre, bueno. Del Valle, que está en el billete de 10 pesos. Bien. La madre de la patria era de la etnia negra y la encontró el general Viamonte pidiendo limosna, ¿no? Comentaban el otro día. Mario, está siendo muy largo, ¿no? Se nos está terminando ya. Bueno. Nos quedan 2-3 minutitos. María Remedios del Valle. Te quiero. Gracias.
Gracias, Adrián. Te quiero agradecer, te quiero, abusando de generosa, tu generoso conocimiento, tu actitud tan generosa, docente además, invitarte en otro momento, que coordinemos, y por supuesto, agradecerte por la hermosa charla, ¿no? Vos dijiste varias veces nos fuimos por las ramas, nos fuimos, pero no, yo creo que en este primer conocimiento, el primer programa que hacemos, me parece que si yo me quedo impactado por escuchándote, disfrutando de escucharte, creo que la audiencia también, porque es un gran aporte que haces. Y fuimos por varios temas, por varios lugares, pero creo que a través de todos esos se te conoce a vos un poco tu, tu razón de ser, de estar en Miramar y de tu inquietud por transmitir esta historia. Recién varios conceptos que fuiste diciendo con ejemplos, me parece que son fundamentales. Bueno, si podemos aportar para el conocimiento de la audiencia, me parece que es Con valioso. todo gusto, yo estoy disponible, mientras arreglemos con tiempo, estoy Perfecto. disponible. Ahora con todo gusto, Gracias. realmente con todo gusto. Gracias. Ahora vamos a ver si con el Centro Cultural Español logramos hacer algunas charlas de historia por lo menos una vez por mes, Buenísimo. que es algo nuevo en Miramar. Yo no conozco mucho, pero me dijeron que es algo nuevo. Sí, pero los chicos, Rubén y Esther Monque, Sí. perdón, Rubén García y Esther Monque han estado a cargo en la comisión directiva del Centro Cultural y le dieron un gran impulso a la Feria del Libro, por ejemplo. Sí. Como consecuencia de eso obtuvieron un importante premio en Mar del Plata, pero me parece fantástico que continúan el aspecto cultural, histórico, cultural, para fomentar estos valores que hay que recuperar y difundir, ¿no? Así que los felicito a ellos también, porque ya dijimos recién el sábado 13, ¿no?, de junio. Sábado 13 de junio a las 17 horas vamos a hablar de Belgrano, porque el 20 de junio es el Día de la Bandera. Entonces, una semana antes. Bien, vamos a hablar. me parece Y perfecto. después veremos, depende no de mí, yo estoy disponible. Después depende de si a la gente le interesa y a la comisión directiva le interesa. Y después con tiempo tendríamos que armar algún grupo de investigación sobre algún tema específico. Sí, es buenísimo eso. Hay temas para investigar que no están investigados, pero hay que democráticamente decidir uno. El método para usar una palabra en inglés, el know-how, o sea, el cómo se hace, uno puede más o menos ayudar. Pero después hay un trabajo de campo que a esta altura no lo puedo hacer. Tiene que agarrar un grupo de gente y capaz que uno de los temas es encontrar algún número de la Gaceta que sea interesante y difundirlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, los temas pueden ser muchos, Exactamente. pero me parece fenómeno que tengas ese proyecto, digamos, de difundir y de colaborar para formar un grupo, para coordinar o para asesorar, generosamente que lo estás haciendo, entonces me parece que es fantástico. Ojalá te esté escuchando Fernando Brites en Otamendi, que es un antropólogo, que sacó varios libros acá de estudios también, mucha investigación local, ¿no? Sí, sí. Muy interesantes y muy documentados. Eso es, a mí me encanta eso, el documento, el registro, aunque sea también el oral, que está registrado, ¿no? Es una gran fuente. Así que bueno, vamos a ir cerrando. Bueno. Mario Garelick, búsquenlo por YouTube, por Facebook, así como Mario Garelick, y van a encontrar varios programas de radio, grajeas y programas cortos, entrevistas,
muy interesantes sobre historia argentina. El libro, repetime el título. Historia grande con letra chica. Historia grande con letra chica. Ese se consigue todavía, ¿no? Sí. Si está en internet, Ah. lo bajan gratis. Ah, perfecto. Bueno, y nosotros, Adrián, gracias, ¿eh? Nos escuchamos el jueves próximo, como todos los jueves en Radio Zona, FM 89.3. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Quiero valía. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría. Quiéreme como te quiero, si quiero